Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el mundo de la inteligencia artificial y cómo está transformando el periodismo. Ujú. Nos basaremos en el libro Inteligencia Artificial para Periodistas, del Ah, periodista y fotógrafo argentino Bernardo Sabisky. interesante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la IA podría estar influyendo en las noticias que lees? Buena pregunta. ¿O cómo los periodistas la están usando para contar historias de maneras totalmente nuevas? Esa es precisamente la pregunta central que Sabisky plantea en su libro. ¿Así? ¿Es la IA una herramienta o una amenaza para el periodismo? Interesante. ¿Y qué postura adopta Sabisky? Pues lo que me parece fascinante es que no la ve como una amenaza, sino como Una herramienta. una herramienta poderosa, claro. Una herramienta que en manos de periodistas responsables Yeah. puede ayudarnos a trabajar de forma más eficiente, descubrir nuevas historias Ajá. y, en definitiva, mejorar nuestro oficio. Suena prometedor. Pero, antes de entrar en las aplicaciones concretas de la IA, Claro. me gustaría entender mejor cómo llegamos a este punto. ¿Podrías contarnos un poco sobre la historia de la IA? Por supuesto. Sabisky nos lleva en un viaje desde los inicios de la IA en la década de 1950, Wow. con figuras como Alan Turing Sí. y su famosa prueba para determinar si una máquina podía imitar el comportamiento humano. Lo que impulsa el auge actual de la IA son 4 factores clave: el aumento drástico del poder de procesamiento, Sí. la digitalización masiva de información, Claro. el desarrollo de algoritmos increíblemente sofisticados Entiendo. y algo que a menudo se pasa por alto, la cultura del código abierto. Interesante. Entonces, la IA que vemos hoy en día no es un fenómeno repentino, ¿no? No, para nada. Sino el resultado de décadas de investigación y desarrollo. Exacto. Y es importante distinguir entre la IA débil o específica, que es la que se utiliza actualmente y se centra en tareas muy concretas, Ya. y la IA fuerte o general, que sería capaz de pensar y actuar como un humano. Para ilustrarlo, piensa en la IA débil como un becario con superpoderes. ¿Te gusta esa analogía? Puede realizar tareas específicas con una eficiencia increíble, Sí. pero no tiene la comprensión global ni la capacidad de juicio Ajá. de un periodista experimentado, que sería la analogía de la IA fuerte. Me gusta esa analogía. Ya. Aclara mucho la diferencia entre los dos tipos de IA. Me libro. Y si nos centramos en la IA débil, la que se utiliza en el periodismo actual, Sí. ¿podrías darnos ejemplos concretos de cómo se está aplicando? Claro que sí. Una de las áreas donde la IA está teniendo un impacto más notable Ajá. es la automatización de tareas rutinarias. Por ejemplo, herramientas como Trint o Author.ai pueden transcribir entrevistas en minutos. Recuerdo las horas que pasaba transcribiendo entrevistas. Imagínate. Es increíble cómo la IA puede liberarnos de esas tareas tediosas Ay, para sí. que podamos enfocarnos en aspectos más creativos del periodismo. Exactamente. Y no se trata solo de transcribir. La IA también está revolucionando el análisis de datos. En serio. Imagínate que estás investigando una filtración de documentos gubernamentales. En lugar de tener que revisar miles de páginas manualmente, Sí. la IA puede analizar esos documentos en segundos, Wow. identificando patrones, conexiones y anomalías que podrían pasar desapercibidas para el ojo humano. Eso suena realmente útil para el periodismo de investigación. Es como tener un equipo de asistentes investigando sin descanso a tu lado. Así es. Y la IA también puede ayudarnos a personalizar las noticias, Personalizar las noticias. ofreciendo a cada lector contenido adaptado a sus intereses. Ya veo. Piensa en las recomendaciones que te hace Netflix o Spotify. Sí. La IA puede hacer lo mismo con las noticias, seleccionando artículos que sean relevantes para ti. Esa personalización suena atractiva, pero no existe el riesgo de crear burbujas informativas, donde los lectores solo se exponen a información que confirme sus ideas preconcebidas. Ese es precisamente uno de los desafíos éticos que debemos abordar. La personalización tiene un gran potencial, pero debemos asegurarnos de que se utiliza de forma responsable, ¿Ya veo? ofreciendo a los lectores una variedad de perspectivas Sí. y evitando el sesgo algorítmico. Entiendo. Es como caminar por la cuerda floja, Sí, buscar la personalización sin caer en la trampa de las burbujas informativas. exacto. Y en cuanto a la lucha contra las fake news, ¿cómo puede la IA ayudar a los periodistas? Hay herramientas que utilizan IA para detectar deepfakes, Ajá. identificar imágenes manipuladas y verificar información de forma más rápida y eficiente. Ya veo. Esto nos permite combatir la desinformación con mayor precisión Sí. y rapidez. Eso suena prometedor. Pero
Supongo que, como el caso de la personalización, Claro. es crucial que los periodistas mantengan el control Sí, por supuesto. y no deleguen ciegamente en la IA la verificación de la información. Totalmente de acuerdo. La IA es una herramienta poderosa, pero no un sustituto del juicio humano. Claro. Nosotros, los periodistas, debemos ser los responsables finales de la información que publicamos. Entiendo. Y para usar la IA de manera efectiva, Sí. debemos aprender a comunicarnos con ella de forma clara y precisa. Ajá. Aquí es donde entran los prompts. He oído hablar de los prompts, ¿Y? pero confieso que no tengo muy claro cómo funcionan. Mm. ¿Podrías explicarlo para quienes no estamos familiarizados con el término? Un prompt es simplemente una instrucción Ajá. que le das a la IA para que realice una tarea. Ya veo. Cuanto más clara y específica sea la instrucción, Sí. mejor será el resultado. Entiendo. Piensa en ello como si le pidieras algo a un colega. Ajá. Si le das instrucciones vagas, Sí. es probable que el resultado no sea lo que esperabas. Ajá. Ahora entiendo. ¿Y qué pasa si el prompt no es lo suficientemente claro? Allá simplemente se queda esperando. No exactamente. Si el prompt es vago, la IA hará lo mejor que pueda con la información que tiene. Pero el resultado puede ser impreciso o irrelevante. Ya veo. Por eso es fundamental formular prompts bien definidos Ah. que incluyan detalles sobre el tema, el tono, la extensión, el formato, Sí. incluso el contexto de lo que necesitas. ¿Podrías darnos un ejemplo para que veamos la diferencia entre un prompt bien formulado y uno vago? Claro. Imagina que quieres escribir un artículo sobre la minería. Si tu prompt es simplemente escribes sobre la minería, Sí. la IA le dará un texto muy general, probablemente abarcando diferentes tipos de minerías, su Sí. historia, impacto, etc. Ya. Pero si tu prompt es escribe un artículo de 500 palabras sobre el impacto ambiental de la minería de litio en Argentina, centrándote en las consecuencias para las comunidades indígenas. Wow. La IA tendrá información mucho más precisa para trabajar y te ofrecerá un resultado más útil y relevante para tu objetivo, Wow. Veo la diferencia. ¿verdad? Es como darle a la IA un mapa detallado para que llegue al destino correcto. Exactamente. Un mapa preciso. Un mapa preciso para que nos lleve a donde queremos ir. Y hablando de herramientas, ¿te has encontrado con alguna que te haya llamado la atención o que te haya generado curiosidad? La verdad es que sí. He leído sobre ChatGPT, una herramienta que puede generar textos a partir de prompts. Me intriga su potencial para el periodismo, pero también me preocupa la posibilidad de que se utilice para crear contenido falso o engañoso. Es una preocupación válida. ChatGPT es una herramienta muy poderosa capaz de generar textos sorprendentemente coherentes y creativos. Sin embargo, como cualquier herramienta puede ser utilizada para bien o para mal. Depende de nosotros los periodistas usarla con responsabilidad y ética. Entiendo. Entonces, la clave está en usar ChatGPT como un apoyo, no como un sustituto de nuestra labor periodística. Sabisky menciona ejemplos de cómo se está usando ChatGPT de forma responsable en el periodismo. Sí, Sabisky menciona algunos casos interesantes. Por ejemplo, algunos periodistas lo usan para generar borradores de artículos sobre temas muy estructurados como resultados deportivos o informes financieros. La IA puede procesar rápidamente los datos y generar un texto básico que luego el periodista puede revisar, ampliar y darle su propio estilo. Eso me recuerda a lo que mencionamos antes sobre la automatización de tareas. En lugar de reemplazar al periodista, la IA lo libera de tareas repetitivas para que pueda enfocarse en aspectos más complejos y creativos. Exactamente. Otro ejemplo que menciona Sabisky es el uso de ChatGPT para generar diferentes ángulos o enfoques sobre una misma noticia. El periodista puede introducir un prompt con la información básica y pedirle a la IA que genere varios textos, cada uno con un tono o una perspectiva distinta. Esto puede ayudar al periodista a encontrar nuevas ideas o a explorar diferentes formas de contar una historia. Eso me parece fascinante. Es como tener una lluvia de ideas instantánea con un colega virtual. Me imagino que esto puede ser especialmente útil para periodistas que trabajan bajo presión o que necesitan generar contenido rápidamente. Sin duda. Y no solo para generar contenido escrito. Sabisky también explora las posibilidades de la IA para crear contenido multimedia. Menciona herramientas como Dalia, que puede generar imágenes a partir de descripciones textuales, y otras que permiten crear videos o incluso piezas de realidad virtual. Wow. Es increíble cómo la IA está abriendo nuevas posibilidades para la creación de contenido periodístico. Pero volviendo al tema de la ética, ¿cómo podemos asegurarnos de que estas herramientas se utilizan de forma responsable y no para manipular o desinformar? Sabisky dedica un capítulo entero a las consideraciones éticas del uso de la IA en el periodismo. Subraya la importancia de mantener el control editorial humano, de ser transparentes con nuestra audiencia sobre el uso de la IA, de verificar cuidadosamente la información generada por la IA y de ser conscientes de los posibles sesgos que la IA puede reproducir. Entiendo. Es fundamental recordar que la IA es una herramienta, no un fin en sí misma.
Nosotros los periodistas debemos ser los guardianes de la ética y la veracidad de la información, independientemente de las herramientas que utilicemos. Exactamente. Y para usar la IA de forma responsable debemos comprender sus limitaciones y ser conscientes de sus posibles riesgos. Por ejemplo, la IA puede ser muy buena para procesar información y generar textos, pero no tiene la capacidad de comprender el contexto social o político de una noticia, ni de discernir entre lo que es ético y lo que no lo es. Es decir, la IA carece de la sensibilidad y el juicio crítico que caracterizan al buen periodista. Así es. Por eso Savitzky insiste en que la IA nunca debe reemplazar al periodista, sino que debe utilizarse como una herramienta para complementar y mejorar nuestro trabajo. Tiene sentido, pero al mismo tiempo me pregunto si la dependencia excesiva de la IA podría afectar nuestra capacidad como periodistas para pensar críticamente, para investigar a fondo, para conectar con nuestras fuentes. Es una pregunta interesante. Savitzky no lo aborda directamente en su libro, pero creo que es un tema que merece la pena explorar. Es posible que la facilidad con la que la IA puede generar contenido nos haga caer en la tentación de tomar atajos, de sacrificar la profundidad por la rapidez. Sí, es un riesgo que debemos tener en cuenta. Al final, nuestra responsabilidad como periodistas es ofrecer a nuestra audiencia información veraz, contrastada y contextualizada. Para eso, necesitamos algo más que algoritmos y prompts. Totalmente de acuerdo. Necesitamos curiosidad, escepticismo, capacidad de análisis y sobre todo un compromiso inquebrantable con la verdad. Y una buena dosis de creatividad para usar la IA, de forma que enriquezca nuestro trabajo sin comprometer nuestros principios éticos. Hablando de Savitzky, ¿qué más nos puedes contar sobre su trayectoria? En la introducción mencionaste que tiene una larga y variada experiencia en medios. Sí, Savitzky ha trabajado como periodista, fotógrafo, director de medios, jefe de edición, productor de radio y prensa, e incluso ha colaborado con emisoras internacionales. Nacido en Buenos Aires en 1957, ha sido testigo de la evolución del periodismo a lo largo de varias décadas, lo que le da una perspectiva única sobre el impacto de la IA en nuestra profesión. Es decir, no es un tecnólogo que habla de periodismo desde fuera, sino un periodista que ha vivido la transformación del oficio desde dentro. Exactamente. Y eso se nota en su libro. Savitzky no se limita a describir las herramientas o las tendencias, sino que reflexiona sobre las implicaciones de la IA para el futuro del periodismo, para el rol del periodista en la sociedad, para la forma en que nos informamos y nos relacionamos con la información. Me parece muy valioso ese enfoque humanista, esa preocupación por el impacto de la IA en nuestra profesión y en la sociedad en general. Sí, y creo que es algo que debemos tener presente en todo momento. La IA es una herramienta poderosa, pero no debe dictar el futuro del periodismo. Somos nosotros los periodistas los que debemos decidir cómo utilizarla, cómo integrarla en nuestro trabajo de forma que nos ayude a cumplir con nuestra misión de informar con veracidad, rigor e independencia. Totalmente de acuerdo. Y creo que el libro de Savitzky nos ofrece una guía muy útil para navegar por este nuevo panorama, para aprovechar las oportunidades que la IA nos ofrece sin perder de vista los principios éticos que definen nuestra profesión. Una guía muy útil para navegar este nuevo panorama que a veces se siente como un territorio inexplorado. Y hablando de exploración, Savitzky también destaca la importancia del código abierto en el desarrollo de la IA. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre eso? Claro que sí. El código abierto permite que cualquier persona, desde un desarrollador independiente hasta una gran empresa, pueda acceder a las herramientas y algoritmos que se utilizan para crear IA. Esto fomenta la colaboración, acelera la innovación y, lo que es muy importante, reduce los costos. Imagínate una gran biblioteca de conocimiento sobre IA a la que cualquier persona puede acceder y contribuir. Eso es el código abierto. Es como una comunidad global trabajando en conjunto para democratizar el acceso a la IA. Me parece una idea muy potente, especialmente para periodistas que no cuentan con grandes recursos. Exactamente. Y no solo para acceder a la tecnología, sino también para participar en el debate sobre la ética de la IA. Al ser un campo tan nuevo y complejo, la ética de la IA está en constante evolución. El código abierto permite que la comunidad de desarrolladores, investigadores, periodistas y usuarios en general trabajen juntos para establecer principios éticos que guíen el desarrollo y la aplicación de la IA. Entiendo. Es una especie de inteligencia colectiva aplicada a la ética de la IA. Y hablando de ética, ¿cuáles son las principales preocupaciones que plantea Savitzky en su libro? Savitzky identifica varios desafíos éticos. Uno de los más importantes es el riesgo de que la IA se utilice para manipular a la opinión pública, para crear propaganda o para difundir desinformación de forma masiva. Imagínate un escenario donde la IA se utiliza para generar noticias falsas que se difunden a través de las redes sociales. Esto podría tener consecuencias devastadoras para la democracia y la confianza en las instituciones. Es un escenario preocupante, sin duda. Y más allá de la desinformación, ¿qué otros riesgos éticos debemos tener en cuenta? Otro riesgo importante es la reproducción de sesgos existentes. La IA aprende de los datos que le proporcionamos. Y si esos datos están sesgados, la IA también lo estará.
Esto puede perpetuar estereotipos y discriminaciones, especialmente en áreas como la justicia penal o la selección de personal. Es decir, la IA puede amplificar los perjuicios que ya existen en nuestra sociedad. Es un tema que debemos abordar con mucha seriedad, ya que la IA tiene el potencial de influir en decisiones que afectan la vida de las personas. Exactamente. Y no podemos olvidar el impacto de la IA en el empleo. La automatización de ciertas tareas podría llevar a la pérdida de puestos de trabajo, especialmente en sectores como el periodismo, donde la IA ya está siendo utilizada para realizar tareas que antes realizaban los humanos. Es un tema complejo, sin duda. Algunos argumentan que la IA creará nuevos puestos de trabajo, pero otros temen que la automatización masiva deje a muchas personas sin empleo. Savitzky ofrece alguna reflexión sobre este tema. Sí, Savitzky reconoce que la IA tendrá un impacto significativo en el mercado laboral, pero cree que es demasiado pronto para predecir con certeza cuáles serán las consecuencias a largo plazo. Su recomendación es que nos preparemos para un futuro donde la IA será omnipresente, adquiriendo nuevas habilidades y adaptándonos a las nuevas formas de trabajo. Adaptarse al cambio, esa parece ser la clave en la era de la IA. Y hablando de cambio, ¿cuáles son las principales oportunidades que la IA ofrece al periodismo? Las oportunidades son muchas y variadas. La IA nos permite procesar grandes volúmenes de datos de forma rápida y eficiente, lo que nos ayuda a encontrar patrones, conexiones e historias que de otra manera serían imposibles de detectar. Es como tener un superdetective trabajando a nuestro lado, ayudándonos a desentrañar los misterios ocultos en los datos. Ya menta esa imagen. Un superdetective de datos al servicio de periodismo. Y además del análisis de datos, ¿qué otras oportunidades ofrece la IA? La IA nos permite automatizar tareas rutinarias, como la transcripción de entrevistas o la corrección de estilo, lo que nos libera tiempo para dedicarnos a tareas más creativas e intelectuales. También nos ayuda a personalizar el contenido, a ofrecer a cada lector la información que más le interesa, lo que puede mejorar la experiencia del usuario y fortalecer el vínculo con nuestra audiencia. Personalización, eficiencia, nuevas formas de narrar. Son muchas las posibilidades que se abren ante nosotros. Pero como hemos visto, también hay riesgos y desafíos que debemos abordar con responsabilidad y ética. Exactamente. La IA no es una varita mágica que resolverá todos nuestros problemas, pero sí es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo. Depende de nosotros utilizarla de forma inteligente, ética y creativa, para que la IA sea un aliado del periodismo y no una amenaza. Totalmente de acuerdo. Y creo que el libro de Savitzky nos ofrece una base sólida para comprender este nuevo panorama, para navegar por las complejidades de la IA sin perder de vista nuestra misión como periodistas. Bueno, esto ha sido una inmersión fascinante en el mundo de la IA y su impacto en el periodismo. Realmente abre los ojos a las posibilidades, pero también a la importancia de la ética y la responsabilidad. Absolutamente. El libro Savitzky es una lectura obligada para cualquier persona interesada en el futuro del periodismo. A ti, querido oyente, te invitamos a seguir explorando este tema. ¿Cómo crees que la IA cambiará la forma en que consumimos y creamos noticias? Déjanos tus comentarios y únete a la conversación. Hasta la próxima inversión.